están? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho. Les voy a pedir un favor. ¿Ustedes me pueden ayudar a hacerme acá? Por favor. Es que no sé, siento que los ignoro ahí. Bueno, ¿quiénes son hinchas de Jesús? ¿Quién hoy va por Jesús? Gane quien gane, somos hinchas del mejor, ¿cierto? Somos hinchas de Jesús, del Rey de Reyes, ¿verdad? Bueno, entonces, no de muchos, no, del Rey de Reyes. Bueno. Ah, Dios mío. No hay discusión. Bueno, vamos a orar primero antes de iniciar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que tú seas revelándola a cada una de nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Te amamos, Señor, te presento, Señor, a cada persona que está aquí, cada familia, cada vida. Te pido que seas tomando el control de esta reunión, Señor, y que tú seas manifestándote, Señor, sobrenaturalmente. Te alabo y te bendigo. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, el día de hoy, el mensaje que voy a compartir se llama Sopla. ¿Alguna vez han soplado? Quiero que le sople ahí a su compañero. Eso se fijaron los dientes. Entonces los veo ahí dando un soplo. Y ahora los voy a invitar a todos que se pongan de pie con sus Biblias y me acompañen, por favor, a Génesis 2:7 en la Reina Valera. Bueno, la versión que tengan, pero si me van a ayudar, Reina Valera. ¿Listo? Entonces dice: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Sopló en su nariz. ¿Qué sopló? Aliento de vida. Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En la versión Dios habla hoy, dice: sopló en su nariz y le dio vida. En la CST dice: sopló en su nariz hálito de vida. En la RBA dice: sopló en su nariz aliento de vida. Y en la traducción lenguaje actual dice: luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Entonces, ya se pueden sentar, gracias. ¿Qué vemos en este versículo? Algo muy importante, y es que dice que Dios con su soplo dio vida. Pero ¿cómo con el soplo se puede dar vida? Entonces aquí es donde va la revelación de Dios hacia nosotros. ¿Qué es la vida de Dios? Su palabra. ¿Y cómo la podemos tener revelada en nuestro espíritu? A través de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces todos hagan un ejercicio conmigo, por favor. Todos inhalen. Duro, duro, fuerte. Ahora exhalen, pero todo lo que tengan. Ahora digan amén. Amén. Listo, ahora vamos a hacer lo mismo. Inhalamos, exhalamos y de una decimos amén. ¿Listo? 1, 2, 3. Bueno, no pueden. Difícil, ¿cierto? Se complica un poquito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, estamos dando soplo, aliento de vida. Entonces, cuando Dios creó al hombre, dice que Él sopló en su nariz y dio aliento de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no hizo como y ya el hombre quedó así vivo. Era un barro y quedó así de la nada vivo. No, sino que Dios le empezó a dar palabra. Le empezó a decir: tú eres mi hijo, te creé para que gobiernes, te creé para que te multipliques, te creé para que reines acá en este huerto que te hice. Esa fue la palabra que Dios le dio al hombre. Y vemos que inicialmente Dios creó al hombre espíritu. El hombre es un ser tripartito, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Espíritu, cuerpo y alma, ¿cierto? ¿Quiénes aquí han estado en un baby shower? ¿Y qué se hace generalmente en el baby shower? Se come. ¿Y para qué se hace un baby shower? Darle regalos al bebé. ¿Para qué? Darle regalos al bebé. Para llevarle regalos al bebé. ¿Para qué más? Para la revelación del género. Sí, ¿cierto? Y nosotros vamos a un baby shower porque sabemos que van a ser un bebé, ¿cierto? Entonces, ¿qué es ese baby shower? La preparación
preparación para que ese bebé nazca. Entonces le compramos la tina, le compramos la cobija, le compramos el champú, la cremita, mejor dicho, eso es algo súper bonito, ¿cierto? Los que aquí han tenido hijos saben que es una experiencia súper bonita. Pues asimismo, Dios Padre tenía ese anhelo en su corazón por tener hijos. Ser padre. Él anhelaba tener hijos. ¿Y qué hizo? Preparó todo para que nosotros pudiéramos estar con Él. O sea, Él no nos creó a nosotros para la tierra, creó a la tierra para nosotros. Él hizo todo para que nosotros lo pudiéramos disfrutar. Entonces, en el principio, les voy a hacer un ejemplo con mis dos ayudantes, con Juliana y con Emanuel. En el principio, Dios, entonces ustedes se van a imaginar que yo soy Dios. Vengan, niños. Solo por el ejemplo, bueno, aunque soy una diosa. Bueno, Dios en el principio anhelaba compañerismo y creó a estos hermosos seres humanos, ¿cierto? Creó a Adán y creó a Eva. Y Dios los creó esencialmente, principalmente espíritu. Dios es espíritu. Entonces Dios se comunicaba con ellos a través de su espíritu. ¿Y qué pasó? Le dijo a Adán, andaba con Adán y con Eva. Andaba con ellos así por todo el Edén, paseando, charlando, hablando, y su espíritu era el que se revelaba al espíritu de Adán, del hombre. Entonces hablaban, eran amigos, tenían una comunicación constante. No había una separación entre ellos. ¿Y Dios qué hizo? Cogió a Adán, y Adán era bien quejeta. Cogió a Adán y le dijo, tome, todo esto, toda la tierra, todo lo que yo creé es suyo. Gobiérnelo, multiplíquese ahí con Eva, tengan hijitos, sean felices, pero siempre vamos a estar conectados, ¿listo? Nuestro espíritu siempre va a ser uno, siempre vamos a estar unidos. ¿Y qué pasó? Llegó, ¿quién? Satanás o el diablo. ¿Cuál era primero la naturaleza de Satanás? Sabemos que Satanás inicialmente, pues obvio fue creado por Dios, pero él se rebeló contra Dios. Sabemos que la naturaleza de Dios es la naturaleza de la vida, ¿cierto? Y Satanás, al rebelarse contra Dios, cambió su naturaleza y ahora lo poseyó la naturaleza de la muerte. Entonces, cuando Satanás se le apareció a Eva, y le dijo, Eva, desobedézcale a Dios, eso es puro cuento de que se va a morir, no le va a pasar nada, eso solo hace igual que Dios. Y Eva, en vez de decirle, pues cómasela usted, no, pues probó también. Entonces, Eva fue y le compartió esa frutica, ese frutico, que ¿saben qué fruto fue? Un mango. ¿Sí sabían que fue un mango? Porque desde ahí las mujeres mangoneamos a los hombres. Bueno. No lo dudo. ¿Te gusta el mango? Bueno, no, mentira, dice que es un fruto, no me hagas caso a él. Entonces, vemos que Eva fue engañada por Satanás, pero Adán tenía una revelación directa de la palabra de Dios, de espíritu a espíritu. Lo que quiere decir que Adán no fue engañado, Adán lo hizo con conciencia. Por eso es conocido como el pecado de alta traición. Adán lo que hizo fue cometer el pecado de alta traición y le entregó estas llavecitas a Satanás, ¿cierto? Ya. Listo, niños, gracias. Se pueden sentar. Gracias. Entonces, bueno, aquí vimos como un poquito del inicio, qué pasó, porque el hombre le entregó toda la autoridad que le fue entregada a él, se la entregó a Satanás. Y vemos que la consecuencia de esta alta traición o de este pecado es la muerte espiritual, ¿cierto? Vemos que la muerte natural se presentó a Adán después de ¿cuántos años? 930 años vivió Adán. Entonces no murió inmediatamente, pero lo que murió fue su espíritu, ¿cierto?
Entonces, la muerte espiritual, ¿qué significa? No significa que ya no existe el hombre, que queda en estado vegetal. Significa una separación con el Espíritu de Dios. O sea, ya no hay esa comunicación, cuando se la pasaban los dos punticos aquí, no nada. Ya esa comunicación se canceló, por decirlo así, se dividió, se separó por la alta traición del hombre. Listo. Entonces aquí ya tenemos a un hombre separado de Dios. Ya tiene una imposibilidad de comunicarse con Dios, ¿cierto? Entonces, Juanpa, ayúdame un poco. Entonces, por ejemplo, está Juanpa aquí y yo estoy acá, ¿cierto? Y nosotros solo nos podemos comunicar por los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? ¿Cuáles son? La vista, o sea, nos podemos ver, ¿cierto? Otro sentido, el oído, ¿me escuchas? Otro sentido, Tacto. ¿huelo rico? El tacto, ¿cierto? Las manitas. ¿Cuál otro? Ya están los 5, el gusto, ¿cierto? Pero pues, pruebas comida rica, ¿cierto? Esos son los únicos sentidos por los que el hombre ahora se puede comunicar. Pero como Dios es un ser espiritual, no se podía comunicar con el hombre, ¿cierto? Por esos sentidos. Entonces, ¿Dios qué dice? Tengo que hacer algo. Por ejemplo, si yo estoy pensando algo, ¿qué estoy pensando, Juan? No sé. ¿Ustedes sí saben? No. ¿Saben qué estoy pensando? Porque hay un velo, ¿cierto? Que es pues la carne. Obviamente él no sabe yo qué pienso, ni yo sé qué piensa él, ni nosotros sabemos qué pensamos cada uno de nosotros. Pero hay una forma de saber qué piensa el otro. ¿Sí sabían? ¿Sabías? Bueno, esa forma es mediante la palabra. Yo puedo expresar cómo me siento. Gracias, mamá. Yo mediante la palabra puedo expresar lo que estoy pensando, ¿cierto? Entonces Dios, en su infinito amor y su perfección, ¿el qué hizo? La tengo. Voy a inspirar a hombres míos, para que ellos escriban mis pensamientos y así el hombre pueda entender lo que yo tengo para ellos, porque como el hombre fue gobernado por mucho tiempo por Satanás, su palabra, la palabra de Dios, empezó a ser olvidada, a ser dejada, a quedar atrás. Entonces Dios dijo, necesito comunicarme con el hombre. ¿Y qué hizo? El plan de Dios para comunicarse con nosotros fue su palabra, ¿cierto? Acompáñenme por favor en 1 Corintios 2:11. Dice, nadie puede saber lo que piensa otra persona, lo que les estaba diciendo ahorita. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Entonces vemos que la única forma de que su palabra sea revelada a nosotros es por medio del Espíritu Santo, de su espíritu a nuestro espíritu. Y Dios hizo su estrategia de amor, como les decía. Vamos a leer 1 Corintios 2:12 al 13. Dice, pero como Dios nos dio su espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Entonces vemos que la revelación de su palabra viene a nosotros por medio de su Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva, pero solamente es revelada, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Vemos que en la palabra de Dios encontramos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sí han visto que la palabra de Dios? Gracias. En la palabra de Dios vemos muchas bendiciones para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Aquí quién lee la palabra? Todos, bueno, si alguien no la lee, les invito a que lo haga. En la palabra de Dios encontramos muchísimas promesas para nuestras vidas.
encontramos esa llenura, encontramos ese consuelo, encontramos todo lo que necesitamos. La pastora Giovanna, cuando predicó en el retiro para los que estuvieron, dijo que en el 2030 la depresión iba a ser, mejor dicho, iba a arrasar en estas generaciones. Y lo vemos, ya ahorita estamos viendo el problema de ansiedad, el problema de depresión, que toca estar con psicólogo, que se sienten tristes, que se quieren matar, que se cortan. Todo esto lo vemos actualmente. ¿Pero por qué es? También porque no le hemos dado lugar a la palabra de Dios. Y en su palabra, Dios nos revela que su palabra es, que ven acá, Juan 7, 37, 39 a 37, ¿qué dice? Juan 7, 37, 39, perdón. Juan 7, 37, 39. Dice, el último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte. Imagínense a Jesús sentado, todos en una fiesta, todos ahí sentados, como calmados, y Jesús de un momento al otro se para y grita. Y dice, el que tenga sed, venga a mí. ¿Se imaginan esa escena? Jesús diciendo con toda la autoridad, ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él, porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría presente. Entonces vemos que el Espíritu de Dios es agua, la palabra es agua. Dice que si acudimos a Él, nunca más tendremos sed. Vemos que la palabra es pan caliente, pan. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan que da vida, el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre, el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Entonces vemos que cuando nosotros tenemos necesidades, Dios también es ese pan, ese alimento para nuestras vidas. Tenemos que la palabra es semilla, ¿cierto? Esto lo encontramos en Lucas 8:15. Dice, lo voy a leer en la TLA. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Aquí vemos algo muy importante. Nosotros tenemos la autonomía de decidir si hacemos que nuestro corazón, que nuestras vidas sean una tierra fértil en donde su palabra, donde la semilla de Dios caiga y dé fruto, o si solamente la escuchamos y la olvidamos. Dice que la palabra de Dios es como un espejo. En Santiago 1:22 al 24 vemos, dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. En Proverbios 27:19 dice, el espejo refleja el rostro y los ojos revelan la personalidad. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es como un espejo. Nosotros leemos la palabra, Dios se nos revela, nos muestra lo que hay en nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, así recién levantaditos y nos miramos en el espejo, ¿qué vemos? Así súper maquilladitas, las niñas, todas bonitas, con su cabello peinadito, ¿no? ¿Cierto? Todas llenas de lagañas, todas despeinadas, ¿cierto? Los hombres también. Entonces, ahí sí no vayan a soplar, por favor, porque el aliento, bueno. Entonces vemos que la palabra de Dios nos revela cómo somos. Dice que es como cuando nos miramos en un espejo y nos vamos, lo dejamos y se nos olvida lo que vimos. Eso pasa con la palabra. Nosotros podemos ver cómo estamos, pero si nosotros no la aceptamos, si nosotros no le damos la importancia que ella merece, la botamos como si no sirviera de nada. Este me gusta mucho. Vemos que la palabra es como una espada. En Hebreos 4:12, en la TLA, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser,
Allí examina nuestros pensamientos y deseos y dejan claro si son buenos o son malos. Esto me encanta, porque dice que la palabra de Dios, y los que han tenido la experiencia de leer la palabra de Dios, de estudiarla, saben que la palabra de Dios hace eso en nosotros. Cuando es una espada, penetra, ¿cierto? Dice que penetra hasta lo más profundo. Y es doloroso, duele, ¿cierto? ¿Se imaginan? Hagámoslo como un cuchillo para no imaginarnos una espada. Un cuchillo que penetra en nuestro pecho, duele, ¿cierto? Pero lo interesante, lo que me llama la atención, es que dice que es una espada de doble filo. O sea, no solamente entra para que a mí me duela, no solamente entra para generar dolor, sino también sale. Y cuando sale, ¿qué hace? Se lleva todo lo malo, ¿cierto? Dice que nos ayuda a discernir si somos buenos o somos malos. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que cuando nosotros entendemos que si realmente no le agradamos a Dios y que hay cosas por mejorar, Él nos dice en Salmo 51:7, bueno, el rey David le decía a Dios: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Que ese sea nuestro anhelo hoy en nuestros corazones, que si vemos esa espada que es la palabra de Dios, que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas, y sabemos que hay cosas por mejorar, que seamos capaces de decirle a Dios: Dios mío, purifícame, yo no puedo, pero tú sí, purifícame con hisopo, lávame, que ese sea nuestro anhelo, que Dios sea lavándonos, purificándonos, y seremos más blancos que la nieve. Isaías 1:18 dice, el Señor dice: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, y yo los dejaré blancos como la lana. Qué bonito es nuestro Dios, ¿no? Él dice: vengan, no se aparten. Si ustedes pecaron, si ustedes se apartaron, si ustedes tuvieron en poco mi palabra, no importa, vengan, pongámonos a cuenta. Si se creen muy malos, si se creen muy sucios, si se creen muy oscuros, vengan y van a quedar tan blancos como la lana. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? También dice que la palabra de Dios es como un martillo. ¿Qué hace un martillo? Rompe, clava puntillas, ¿qué más hace? Quebranta, rompe piedras, ¿cierto? Si quisiéramos romper una piedra con un martillo, ¿podríamos? Sí, machuca, también machuca. En Jeremías 23:29 vemos, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces vemos que la palabra de Dios también tiene ese poder para quebrantar aún lo más duro que nosotros consideremos que es que definitivamente no tiene arreglo. Me gusta mucho una historia que vemos en la Biblia, y es cuando Saúl es ungido por Samuel. En 1 Samuel 10:9 dice: mientras Saúl se daba vuelta para irse, o sea, el profeta, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. O sea, quiere decir que llegó Samuel, lo ungió, dijo que él iba a ser el rey, y se fue, se volteó. Y cuando se dio vuelta, Dios le dio un nuevo corazón. Qué bonito, ¿no? Dios le dio un nuevo corazón, y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. A veces nosotros tenemos situaciones familiares, personales, de trabajo, que nosotros pensamos que es que nadie va a arreglar esto, es que mi jefe, es que mi esposo, es que mi hijo, es que en mi familia hay una situación que definitivamente no tiene arreglo, ¿cierto? Pero en su palabra vemos que como su palabra es como un martillo, Dios también tiene el poder de cambiar corazones. En otra versión dice que el corazón de Saúl fue mudado. Qué bonito, ¿verdad? Y en otra versión dice: cambió su vida. Entonces Dios sí tiene su palabra, Dios sí tiene la potestad para cambiar esos corazones, aún los más duros, aún cuando nosotros decimos: nos rendimos, ya no puedo más, esta situación ya me llegó hasta acá, me superó, ya no puedo. Vemos que la palabra de Dios tiene la autoridad también para mudar y cambiar vidas. Vemos que la palabra de Dios
es como lámpara, ¿cierto? Lo vemos en Salmos 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Hermoso. No sé si ustedes están entendiendo lo que estamos leyendo, pero es algo precioso. O sea, la palabra de Dios guía nuestro camino. Cuando nosotros no sabemos qué camino tomar, cuando nosotros no sabemos qué decisión tomar, muchas veces acudimos a las personas, ¿no? Por favor, ayúdeme, un consejo, no sé qué hacer. Pero cuando acudimos a su palabra, cuando le permitimos a Dios que nos hable personalmente, cuando permitimos que Él sea revelándonos su voluntad para nuestras vidas. Nosotros podemos pedir consejos y Dios nos puede hablar por medio de personas, pero qué mejor que hacerlo directamente con nuestro Creador por medio de su palabra, ¿verdad? Vemos también que la palabra es como... ¿qué? Lluvia. Lo vemos en Isaías 55, 10, 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Entonces, eso es súper importante para todos nosotros. Cuando prediquemos, cuando consolemos a una persona, siempre sepamos que esa palabra que está saliendo de nuestra boca, que viene del corazón de Dios, nunca va a volver vacía. Yo sé que lo que yo ahorita les estoy diciendo, esto no va a volver vacío, porque es la palabra de Dios y dice que es como la lluvia, que hace lo que fue enviada a hacer. Tenemos otro, que ven acá. Vemos que la palabra de Dios es más valiosa que el oro. Esto lo vemos en Proverbios 16, 16. Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces, ¿para quién aquí la palabra de Dios es más valiosa que el oro? Podemos tenerlo todo, como yo ya les he compartido historias, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada, ¿cierto? Entonces, lo más importante, más que el oro, es su palabra. Y hay algo muy bonito, y es que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Lo vemos en Salmos 119. Es que la palabra es sabia. Salmos 119, 103. Vemos cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esto es un bálsamo definitivamente. Cuando nosotros necesitamos algo, necesitamos consuelo, tenemos una necesidad, sabemos que la palabra de Dios es ese bálsamo a nuestras vidas. Es más dulce que la miel. En otra versión dice que es a mis labios tan dulce como la miel. ¿Han comido miel? Qué rica es, ¿cierto? Poquita, no mucho. Pero es muy rica. Y una que me gusta muchísimo, 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 que por eso la dejé de últimas, es que la palabra de Dios es como fuego. Como fuego, ¿cierto? Lo vemos en Jeremías 29. Dice, si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Y eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Definitivamente es fuego. Por más que el profeta Jeremías decía, se me burlan, me toca hacer cosas que de verdad me dan vergüenza. No sé si han leído la historia de Jeremías. Dios lo ponía a hacer unas cosas que uno decía, Dios mío, ¿cómo hace todo eso? Una vez lo puso a que se pusiera un yugo, andara por toda la ciudad con el yugo, diciendo, ustedes van a tener este yugo, ¿se imaginan? O sea, loco. Uno lo vería ahorita y uno dice, ¿este tipo qué le da? O sea, ¿qué tiene? Yo no sé si ustedes hayan visto por ahí unos videos de una chica de Barranquilla que se sube a predicar en los buses. O sea, ahorita, una chica joven, bonita, barranquillera, y se sube a los buses y empieza a predicar, empieza a decir,
Dios murió por ustedes, somos pecadores, pero Dios no quiere que pasen una eternidad lejos de Jesús, acérquense a Él, ámenlo. Y la muchacha habla con un denuedo, con una frescura toda costeña, y no sé qué, pero habla súper. Dice, hemos cometido pecados, sí, somos todos barro. Es muy chistosa, pero yo la miro y yo digo, es como un Jeremías en este tiempo. Hace cosas que uno dice, son locas. O sea, y yo decía, ¿qué inspira tanto a esta muchacha para que haga eso? Subámonos a un Transmilenio y prediquemos. O sea, es algo impresionante. Yo decía, o sea, uno se pone en el lugar de ella y uno dice, hay muchas cosas que a uno lo detienen, ¿no? Uno dice, no, me da pena, o que dirán, me van a tratar mal. Pero Jeremías decía eso, decía, aunque yo trate de callarlo y decir, no volveré a hablar en su nombre, tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora. O sea, imagínense, como que me voy a quedar callado, pero no puedo porque es que tengo que hablar la verdad. Y creo que es lo que le pasa a esta joven de Barranquilla. Ella dice, yo no me puedo callar porque mi silencio afecta a muchos. En cambio, si yo hablo, ellos van a ser salvos. Y es ese amor, esa pasión, ese fuego que nos describe la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es como fuego. Pero vemos, como lo vimos desde el principio, que la palabra de Dios no puede ser revelada a nosotros sin su Espíritu Santo. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Y que pensemos por un momento, ¿qué es eso que necesitamos en este momento? ¿Qué es eso que nos tiene ahorita pensativos, tristes, que tal vez decimos, no sé si haya salida, no sé si haya respuesta, no sé qué hacer, necesito una guía, necesito que Dios me hable de alguna manera? Este fin de semana se celebra el Día del Padre, ¿cierto? Y hay muchas personas que tal vez no tienen un padre, ¿cierto? Esa es la necesidad que ellos tienen, la necesidad de un padre. Ayer estaba escuchando una emisora y en la emisora decían que un padre debe ser PPA, protector, proveedor y amoroso. Yo personalmente, por culpa de la cigüeña, no tengo padre. Y yo sé que muchas personas aquí tal vez no tienen padre, ¿cierto? Pero desde pequeñita, mi mamá siempre me inculcó, siempre me dio esa palabra, ese aliento de vida de que Dios era mi Padre. Y así es. Dios es proveedor, protector y amoroso. Es PPA, ¿cierto? Entonces vemos que en la palabra de Dios encontramos definitivamente que Dios lo suple todo. En su palabra también dice en Proverbios 10:27, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo, Jehová me recogerá. En Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces vemos que para toda necesidad, Dios está ahí. Dios es nuestro Padre. Dice que es el Shaddai, es nuestra madre, son esos pechos maternales. Dice que Jehová es Jehová Nisi, nuestra bandera, quien pelea por nosotros. Dios es nuestro protector, nuestro proveedor, quien nos revela su palabra, ¿verdad? Pero ¿cómo lo logramos? Por medio de su Espíritu Santo. Y en Romanos 8:26 vemos que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que hoy yo los invito a que si tienen una necesidad, si necesitan guía,
Si tienen eso que dicen, Dios mío, no sé qué hacer, ayúdame, guíame, esta situación está fuera de control, o tú sabes los anhelos de mi corazón, Dios, pero no sé si se van a hacer, si no se van a hacer, no sé qué hacer, Dios. Pidámosle a su Espíritu Santo que nos guíe, pidámosle a su Espíritu Santo que Él sea intercediendo por nosotros, que Él sea dando esos gemidos indecibles que van al Padre. Padre Santo, hoy nos presentamos ante ti, Señor, pidiéndote que seas tú llenando cada vacío de nuestras vidas, Señor. Sabemos que cuando te tenemos a ti, Señor Jesús, cuando tenemos tu soplo, tu aliento de vida, Dios, no necesitamos nada más, Señor, porque tu soplo, tu aliento es tu palabra. Y tu palabra dice que somos tus hijos, que tenemos identidad en ti, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro Padre, Señor, que tú eres amoroso, tú eres nuestra Madre, tú eres el Shaddai, tú eres Jehová Nisi, nuestra bandera, Dios. Tú eres quien pelea por nosotros en esa situación, en este momento que estás viviendo. Dios pelea por ti. Dios es quien está alzando bandera a favor tuyo. En esta situación donde te sientes solo, te sientes abandonado, Dios te dice que aunque tu padre y tu madre te dejen, Él no te dejará. Que aunque su madre se olvidara de sus hijos, Él no se olvidará de ti. Hoy Dios te dice que es tu proveedor, que todo lo que tú piensas que no tiene salida, esa enfermedad, Dios está ahí porque Dios también es tu sanador. Hoy Dios quiere revelarse a nuestro espíritu, pero nosotros debemos aceptar, nosotros debemos tomar una decisión de caminar en Él, de aprender su palabra, de leerla. Padre, hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos reveles tu palabra, que intercedas, Espíritu Santo, por nosotros. Desciende, Señor Jesús, te anhelamos. Desciende, Espíritu Santo, como en el Pentecostés, Señor. Que sea tu fuego, Señor Jesús, en cada vida, en cada corazón. Pedimos que nos llenes de ti. Tú eres esa agua, esos ríos de agua viva que nunca se secarán, Señor, a los que acudimos y nunca tendremos sed ni hambre. Hoy te pedimos que nos llenes, Señor, porque no podemos ir a nadie más, Señor. No hay psicólogos, no hay doctores, Señor, que puedan sanarnos. Tú eres nuestro sanador, tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres quien se lleva la depresión, tú eres quien se lleva, Señor Jesús, la frustración, tú eres quien se lleva el dolor, quien se lleva la ansiedad, Señor. En ti estamos completos. Y yo hoy reprendo en el nombre del Señor Jesús todo espíritu de depresión, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de muerte. Lo reprendo y lo cancelo en el nombre del Señor Jesús de Nazaret y declaro libertad sobre cada uno de nosotros. Donde reina el Espíritu de Dios hay libertad, y tú reinas, Señor, tú vives en nuestras vidas, porque somos templo tuyo, Espíritu Santo. Desciende, Dios, te anhelamos, Espíritu Santo, te anhelamos, Señor Jesús, te anhelamos, Dios. Manténgase con los ojos cerrados, orando, pídale a Dios que sea revelado a su espíritu. Pidámosle a Dios que su soplo esté en nuestra vida, que su palabra reine en nuestros corazones. Hemos estado de rodillas ante la presencia de Dios, llorando, buscando explicación. Una lágrima en la noche, una larga espera, al mismo tiempo en el silencio, Pero tu voz siempre está ahí, siento tu Dios. voz que me sana, Tu soplo, tu aliento. corazón, y se lleva el dolor. Tú eres mi fuerza, Nuestra fuente, Dios, tú eres mi Dios, mi sanador. nuestro sanador, nuestro
Hoy te pedimos, Señor, que soples, sopla, Señor, sopla nuestras vidas, danos vida, danos luz, Señor. Llena de esperanza el corazón y volver a comenzar y volver a respirar, volver a respirar. Te anhelamos, Señor, que tu Espíritu descienda, Señor. Sobre todo, tú eres mi único tesoro. Llama a ti de tu amor. Clamamos por ti, Jesús, solo tú, Señor, puedes darnos esperanza, vida, luz, Señor. Tú eres nuestra fuente, mi Dios. Tú eres nuestro Dios, nuestro sanador. Sopla, Espíritu de Dios, en nuestras vidas. Ese es nuestro anhelo hoy, Dios. Llénanos, sopla, Espíritu Santo, sopla vida. Danos vida, mi Rey. Toma el control de nuestros hogares, Señor. Llénalos, Señor Jesús, de tu presencia. Tú eres quien muda los corazones, Señor. Tú eres quien cambia las vidas. No es imposible, Señor. Tú lo puedes hacer. Creemos en ti, Señor. En tu aliento, en tu palabra, en el Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Hoy creemos y nos levantamos en tu palabra, Señor. Hoy declaramos, Señor, a nuestra familia bendecida. Hoy declaramos a sus esposos enamorados de ti, apasionados por ti, a sus hijos obedientes, Señor. Hoy le hablamos a nuestra situación, Dios, a sus problemas, Señor, a sus obstáculos. Hoy les hablamos y te pedimos, Señor Jesús, que tú seas soplando, Señor Jesús, soplando tu espíritu, soplando tu vida. Te bendecimos y te amamos, Dios. Recibe toda honra, toda alabanza y toda adoración. Descansamos en ti, echamos sobre ti nuestras cargas y creemos en ti, Señor, que eres el Todopoderoso, para quien no hay nada imposible. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén.